Y Jesús les dijo: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Acaso no tienen fe? Hoy vamos a hablar del temor. ¿Qué es? ¿Cuándo es que es dañino? ¿Y cómo contenerlo? Acompáñenos. Bueno, el temor es algo con lo que convivimos cotidianamente. Incluso en la Biblia, yo conté así rápido, más de 500 ocasiones en que se hace referencia al tema del temor. Entonces me gustaría preguntarle a mi esposa, que es psicóloga, que nos pudiera dar una definición sencilla y entendible de qué es el temor. El temor es una de las emociones básicas y primarias. Se considera también universal porque se ha comprobado que en todas las etnias y tribus de la tierra existe esta emoción y tiene grandes consecuencias sobre el organismo. Se ha encontrado que el miedo nace en el cerebro, en una parte que se llama la amígdala, que es donde se encuentran las emociones. Y aquí se encargan de las respuestas al miedo. Y cuando nosotros sentimos miedo, nos sentimos también indefensos. Lo que ocurre cuando tenemos miedo es que tendemos la tendencia a retirarnos. Y es como una alarma para el organismo. Cuando sentimos miedo, nuestros patrones mentales, nuestras creencias y nuestros pensamientos determinan cómo reaccionamos ante este miedo. A veces sentir el miedo o el temor es desagradable, por eso a veces se ha dicho que el temor es una emoción negativa. Sin embargo, todas las emociones bien reguladas y bien gestionadas son buenas para nosotros y tienen su porqué y tienen una función. En este caso, el temor es un mecanismo de defensa que nos ayuda a adaptarnos a nuestro entorno y a los peligros. La función es de protegernos, es como una mamá que nos dice: cuidado, no hagas esto, ten cuidado, no te metas ahí. Y nos ayuda a reaccionar ante amenazas. Pueden ser amenazas físicas, pueden ser amenazas emocionales y, en definitiva, el miedo nos ayuda a alejarnos de situaciones que no estamos listos para afrontar. Tú dices que el miedo nos evita enfrentar situaciones que no estamos listos para afrontar o que creemos, ¿no?, que no estamos listos para afrontar. Como dices, es una reacción primaria de la amígdala, no pasa por el proceso racional y nos hace que nos, digamos, cohibamos y que nos sintamos tímidos y queramos huir o evitar esa situación. Entonces, hay temor bueno, podríamos decir, y hay temor dañino o malo. Entonces, vamos a empezar con el temor bueno. Y les quiero dar dos ejemplos en la Biblia de esto. El primero está en Proverbios 14:16, que dice: el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Entonces, es de sabios tener temor en ciertas circunstancias de la vida. Entonces, cuando decimos que Dios nos quiere librar del miedo, no significa que Dios nos quiere hacer gente sin ningún tipo de temor. Hay temor, como lo hemos dicho, bueno. Y un temor bueno es el temor a hacer lo malo. El sabio tiene miedo de violar los mandatos de Dios porque sabe que todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Entonces, el temor a hacer lo malo, el temor a pecar es un temor sano. Y es un temor, fíjate, que yo pienso que hace mucha falta en nuestra sociedad de hoy. El apóstol Pablo hace una descripción perfecta de los tiempos en los que estamos viviendo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, donde nos dice que en los últimos días vendrán tiempos difíciles o peligrosos, y la razón son las características de muchas personas. Describe personas que aman solamente el dinero, que se aman a sí mismas solamente, orgullosos, jactanciosos, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos, duros de corazón. Dice que jamás ante los demás cederán. Mentirosos, inmorales, crueles, opuestos a lo bueno, traicioneros, etc. Entonces, fíjate que esta descripción nos habla de personas que no tienen miedo a lo malo, a hacer lo malo. No tienen miedo a ofender a Dios y pues eso es lo que genera que estemos como estamos, ¿no? Incluso se ha dicho que el no tener miedo a lastimar a los demás, a hacer algo malo, es una característica de los sociópatas y psicópatas. Pero desafortunadamente estamos viendo que esto pues va a un aumento en nuestra sociedad. El segundo ejemplo que les quiero dar de un miedo bueno está en Proverbios 22:3, donde dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces aquí estamos ya hablando de un miedo que debe estar ahí ante situaciones reales de peligro. Alguna vez escuché de una persona que dijo: es que a los hijos de Dios no nos da el coronavirus, ¿no? Yo creo que eso no es fe, yo creo que eso es más bien un poco de simpleza, ¿no? Imagínense que no tuviéramos miedo. Realmente Dios puso el temor sano para protegernos o para que aseguremos nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, nos pasaríamos haciendo cosas temerarias, poniendo en riesgo nuestra vida cada instante y muy probablemente nuestra vida se acortaría. Hay una enfermedad incluso que se llama Urban Vitae, que registra un daño cerebral justamente en la amígdala, que es donde están las emociones. Y entre otras cosas, esta enfermedad les impide a las personas sentir miedo. Pero vamos a ver que hay un temor también que es disfuncional o que nos daña. Y ese es el temor que Dios quiere librarnos. Vamos a ver 5 ejemplos. El número 1, que es el temor imaginario o desproporcionado. El ejemplo lo encontramos en Lucas, donde dice que mientras los discípulos estaban hablando, Jesús se les apareció y les dijo que la paz esté entre ustedes. Ellos se asustaron y se aterrorizaron pensando que estaban viendo un fantasma. Pero Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Aquí vemos que una característica del temor imaginario, como lo dice su nombre, es cuando imaginamos cosas. En este caso, los discípulos se imaginaron un fantasma, crearon una imagen en su mente y se aterrorizaron. Otro ejemplo lo encontramos en Números capítulo 13. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés envió a los espías a ver si la tierra era buena o mala? Envió a 12 personas. De esos 12, 10 regresaron diciendo que ellos parecían como langostas comparados con las personas de esas tierras. Y también llegaron diciendo que la tierra se los tragaría, esa tierra se traga a sus moradores. Y también llegaron diciendo que ellos, los moradores de esas tierras, estaban diciendo que ellos eran como unas langostas. Es decir, una característica del temor imaginario no solamente es cuando creamos imágenes en nuestra mente, sino también creamos diálogos. Sí, esta historia que narras es en Números 13 y a mí nada más me quedaría la pregunta, ¿no? Cuando dijeron: es que esa gente también piensa que nosotros somos langostas, ¿y qué les preguntaste? ¿O cómo estuvo el asunto, no? Realmente estaba todo, como tú bien lo dices, en su imaginación. Algo interesante acerca del temor es que el temor no solamente se debe a un peligro real, sino a un conjunto de experiencias y creencias que forman un filtro en nuestra persona.
A través de este filtro nosotros observamos e interpretamos la realidad. Por eso es importante cuestionar nuestros pensamientos y nuestras creencias. A veces, muchos de nuestros temores vienen por pensamientos caducos, es decir, son pensamientos o creencias que traemos arrastrando de nuestros abuelos, bisabuelos o las tradiciones y realmente ya no tienen razón de ser. Yo tengo un buen ejemplo de eso en la experiencia misionera y los ministerios que hemos apoyado que están trabajando entre etnias que son animistas, que tienen un pensamiento como mágico, supersticioso. Ellos viven en constante temor. De hecho, el evangelio cuando llega, de lo que los libera principalmente es del temor, porque ellos temen todo. Ellos conciben un mundo lleno de dioses, con D minúscula y plural, duendes, espíritus de los ancestros que se enojan si haces esto, si haces el otro. Entonces, por ejemplo, hay una tribu en el Amazonas del lado de Perú, donde si sale el arco iris y tú lo ves, entonces algo malo te va a pasar. En algunos lugares, por ejemplo, incluso de nuestro país, si a tu bebé lo ven antes de 2 años de nacido, antes de que cumpla los 2 años de nacido, le van a echar el mal de ojo. Y así es superstición tras superstición que los hacen vivir en constante temor. Entonces, y nosotros también podemos caer en ese pensamiento supersticioso, mágico, que definitivamente nos daña muchísimo. El segundo ejemplo de un temor que es dañino para nosotros es cuando este temor es permanente. El miedo es un mecanismo diseñado para ser momentáneo. O sea, no sé, yo voy caminando y sale una víbora, claro que debo tener miedo y es para que yo evite esa víbora y me vaya por otro lado, pero no quiere decir para que yo me la pase viendo víboras por todos lados, ¿no? Entonces, cuando el temor ya no, se hace más bien permanente, entonces se hace como un amo, yo me esclavizo, por así decirlo, al temor. O sea, el temor está diseñado para ser un siervo, un instrumento que yo uso para mi seguridad en un momento. Pero cuando le dejo que se quede, entonces se hace como un amo. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, ustedes no recibieron un espíritu que los haga esclavos del miedo. Ahí está el asunto. Recibieron el espíritu que los adopta como hijos de Dios y les permite clamar, Padre, Padre, ¿no? Abba, Padre, Papito, ¿no? Una confianza con Dios. Entonces vamos a identificar 5 temores permanentes que muchas personas tienen constantemente. Uno, por ejemplo, es el temor al castigo. De hecho, las grandes religiones creo que están sustentadas en un constante temor al castigo, entonces tú tienes que estar cumpliendo y cumpliendo ciertas cosas para evitar, digamos, el castigo. Tú lo ves desde las religiones prehispánicas, lo ves en el Islam, lo ves también en ciertas expresiones incluso cristianas, que todo es un intento de evitar el castigo de Dios o de los dioses. Pero ¿qué dice la Escritura? Jesús vino para que nosotros fuéramos perdonados. Él cargó en sí mismo, en su cuerpo, el castigo de nuestra paz, de nuestros pecados. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar. Dice que cuando pecamos, el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. O sea, Dios no va a estar ahí con la lista de todo lo pasado. Dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y entonces necesitamos deshacernos de algo que puede ser muy inconsciente y muy profundo, que es ese constante temor al castigo. A veces de chiquitos nos decían, haz esto, haz el otro, cómete la sopa, no sé qué, porque si no, Diosito se va a enojar. Entonces todo le enoja a Diosito, ¿no? A Dios le enoja cuando quebramos sus mandamientos, pero aún en eso hay un camino, que es el camino del arrepentimiento y del perdón que Jesús compró por nosotros. Entonces Dios sin duda no se deleita en el castigo, se deleita en la misericordia. El castigo es algo que no debe, o el temor es algo que no debe mover nuestras vidas.
Otra cosa puede ser el temor al fracaso. El temor al fracaso, en el fondo, yo creo que es el dudar que tenemos lo que se necesita para, digamos, hacerla, ¿no? Pero yo te quiero decir algo. La Biblia dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, o sea, para vivir y para agradar a Dios. Entonces, para el propósito que Dios tiene para ti y para mí, Dios ya nos dio todo lo que íbamos a necesitar, nos dio el equipo completo. El siguiente temor que puede ser prevalente o permanente, el temor a la escasez. Cuando el Señor nos dijo, yo nunca te dejaré y nunca te desampararé. Los leoncillos buscan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Otro fuerte es el temor a la muerte. De esto habla mucho el libro de Hebreos. En el capítulo 2, versos 14 y 15, dice, por consiguiente, ya que los hijos de Dios son de carne y hueso, Jesús también compartió esa misma naturaleza de carne y hueso para así anular por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, al diablo, y poder librar a los que vivían siempre en esclavitud por temor a la muerte. Me encanta cuando el apóstol Pablo sabe que está en una situación de peligro, que tal vez podrían matarlo, y dice, estoy entre dos decisiones y no sé cuál sería la mejor. Dice, quedarme con ustedes para ayudarlos en su fe o partir y estar con Cristo, dice, lo cual es muchísimo mejor. Entonces él veía que la muerte en realidad para él era una ganancia y la única razón de quedarse era el servicio a la fe de los demás, el libre del temor a la muerte. Y finalmente, un quinto temor prevalente que muchos de nosotros batallamos con él es el temor al hombre. El libro de Proverbios nos dice, el temor al hombre es una trampa peligrosa, pero la confianza en el Señor trae seguridad. Eso es un tema del que Jesús muchas veces hizo referencia cuando él dice, yo no busco gloria de hombres, sino de Dios. Y el apóstol Pablo lo retoma y dice, si yo todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. En otra versión dice que el temor del hombre pone lazo. Un lazo está destinado a detenerte. Y algo que he visto en terapia muchas veces es personas que dicen algo así como, yo no puedo dejar esta relación aunque me es contraria, a veces hay violencia verbal, psicológica o física incluso. Dicen, yo no me puedo salir de esta relación porque tengo miedo a que no pueda yo salir adelante por mis propios medios, o tengo miedo a las represalias, o tengo miedo a yo tener que de ahora en adelante tomar mis propias decisiones, o tengo miedo a la soledad. Sin embargo, Dios nos ha dado todo lo necesario para que seamos personas independientes de cualquier persona y podamos depender y poner nuestra dependencia en Dios, quien nos suple todas las necesidades. En este contexto es cuando se aplica ese dicho de a lo único que debes tenerle temor es al temor, en el sentido de que a veces se quedó atorado ahí, tuvimos una mala experiencia, hubo una respuesta de temor, pero se quedó atoradito y está como determinando el resto de nuestra vida. Y Dios quiere, el plan de Dios es librarte de ese temor. Queremos que hoy te puedas llevar esta promesa y puedas hacerla tuya, porque Dios te dice que regresarán los que fueron rescatados por el Señor y entrarán cantando a Jerusalén, coronados de alegría eterna. Está hablando de nosotros. Y desaparecerán el dolor y el luto y estarán llenos de gozo y de alegría. Yo
yo soy quien te consuela, está hablando Dios. Entonces, ¿por qué les temes a simples seres humanos que se marchitan como la hierba y desaparecen? Un tercer ejemplo de este temor permanente y prevalente que nos daña tanto es cuando somos víctimas o estamos bajo un ataque espiritual. La Biblia nos habla del día malo, o sea, de temporadas donde a veces somos atacados espiritualmente por el enemigo. En el capítulo 15 del libro de Génesis leemos la primera vez en la Biblia de una frase que se va a repetir mucho, que es la frase no temas. Es Génesis 15, 1, donde dice Dios a Abraham, no temas, Abraham. Entonces, este es el capítulo donde Dios hace un pacto con Abraham, maravilloso. Y entonces, no tenemos tiempo a lo mejor de explicarlo, pero Dios pacta con Abraham como se pactaba en ese tiempo en el Medio Oriente, cuando compraban una tierra o hacían un pacto importante, partían unos animales y pasaban en medio de los animales y diciendo, si alguien quiebra nuestro pacto, que le pase lo que a estos animales, ¿no? O sea, los que fueron partidos a la mitad, o sea. Entonces Dios hace un pacto con Abraham y Dios le dice a Abraham que ponga esos animalitos ahí partidos y Dios iba a pasar en medio. O sea, Dios actuando como un hombre para darle seguridad a Abraham, Dios es un Dios de pactos. Entonces, cuando Abraham se está preparando para ese gran momento, leemos algo muy interesante. Dice en el verso 11 que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Las aves de rapiña representan espíritus malignos, ¿no? Y dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y luego dice, y aquí el terror de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces, a veces, previo a ese tiempo maravilloso que viene de parte de Dios, vamos a experimentar una resistencia espiritual y a veces esa resistencia puede venir en la forma de terror, que no sabemos ni por qué ni de qué, pero estamos aterrados. Por eso también el Salmo 91, que es un salmo también que habla de guerra espiritual, el Dios Altísimo en la Biblia es el Dios de la guerra espiritual, dice, no temerás terror nocturno. También hay una promesa para ti el día de hoy de parte de Dios, que dice en Isaías, la justicia salvadora te restaurará, estarás a salvo de la opresión y ya no tendrás nada que temer, porque el terror se mantendrá lejos de ti y si alguien te ataca, no lo habré enviado yo, dice el Señor, derrotarás a todo el que te ataque. No lo habré enviado yo. Entonces, a veces ese tipo de pensamientos no fueron enviados por el Señor. Muy bien. Número 4. Cuarto ejemplo de esos temores dañinos para nuestras vidas son aquellos temores que están originados en nuestra propia incredulidad. Mi esposa leyó hace rato un par de episodios en la vida de Jesús y sus discípulos. Iniciamos el video con un pasaje de Marcos capítulo 4, donde el Señor les pregunta por qué tienen tanto miedo. En estos dos episodios está la pregunta de Jesús del por qué, el por qué al miedo, ¿no? Entonces en Marcos 4 es cuando dice que iban en la barca y se desató la tormenta, los discípulos pensaron que se iban a ahogar y despertaron a Jesús y ya sabemos la historia, ¿no? El Señor calmó los vientos y calmó la tormenta. Pero aquí la pregunta de Jesús es el por qué, ¿no? Y si lo vemos fríamente, número uno, estaban en una situación de obediencia a Dios. O sea, el Señor mismo les había dicho, pasemos al otro lado. No es que se les ocurrió a ellos irse a pescar o algo así. O sea, estaban obedeciendo una instrucción de Jesús. Y la otra cosa que a veces creo que perdieron de vista y nos pasa a nosotros es que Jesús estaba con ellos.
Entonces yo no creo que Dios tenía el gran plan de salvar a la humanidad, pero resulta ser que ese día se desató una tormenta y pues se ahogaron y ya no hubo salvación. O sea, no tiene mucha lógica, ¿no? Pero a veces nos puede pasar a nosotros también que se nos olvida que el Señor ya nos había dado una palabra y se nos olvida que el Señor está con nosotros. En el segundo, que es en la resurrección del Señor, también les vuelve a preguntar, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan de lo que ven? Igual, aquí el contexto es que ya el Señor les había dicho varias veces que Él iba a resucitar. Ya había habido el primer episodio donde las mujeres habían encontrado a Jesús y las mujeres le habían dicho a los discípulos. Ya había pasado que 2 de ellos, camino a Emaús, se habían encontrado con Él, incluso habían cenado con Él. Y mientras están reportándoles todo esto de la resurrección, Jesús se pone en medio y les dice, pasa a ustedes. Lo lógico creo que era, Señor, bienvenido. Pero ¿cuál fue la respuesta? Pues terror y temor y por incredulidad. Algo que sin duda hace el temor dañino es que malinterpretamos a Dios incluso. Y también nos hace que se nos olvide de repente por completo las veces que Dios ha estado por nosotros. Una quinta ejemplo del temor que nos lastima es cuando por temor dejamos de hacer lo bueno y dejamos de cumplir la voluntad de Dios. Hacer lo bueno y cumplir la voluntad de Dios implica muchas veces un riesgo de quedar mal, un riesgo de que alguien se enoje, un riesgo de que tal vez seamos criticados, señalados, incluso perseguidos, que se hable mal de nosotros o que se nos quiera resistir. La razón por la cual muchas veces el mal avanza, decía Martin Luther King Jr., es porque los buenos no hacen nada. Entonces, cuando por miedo dejamos de hacer lo correcto y dejamos de cumplir la voluntad de Dios, eso se llama cobardía. Vamos a compartir con ustedes algunas citas que encontramos por ahí muy interesantes, no citas bíblicas, sino de frases acerca de la cobardía. Por ejemplo, una que dice que los cambios son para los valientes. Los cobardes siempre preferirán quedarse donde están, aunque no sean felices allí. Y ya hemos hablado del cambio. A veces una de las cosas que más cuesta y que hace muy infeliz a las personas es cuando hay una inflexibilidad al cambio. Mientras más flexibles seamos al cambio y abiertos al cambio, más felices vamos a ser. ¿Por qué? Pues porque la vida es un cambio constante y si no nos movemos, pues nos estancamos. Todo lo que Dios hace cambia. El universo se está moviendo, la Tierra está viajando a no sé cuántos miles de kilómetros por hora. Nosotros estamos cambiando. Como tú alguna vez lo dijiste con una plática que diste, quienes todavía usan pañales, ¿no? Entonces todo es un cambio. Muy bien. Hay una segunda frase muy interesante que dice, es mejor ir por la vida con moretones de valentía que con lágrimas de cobardía. Y otra que dice, morimos el día en que guardamos silencio ante las cosas que importan. Y finalmente Gandhi dijo, un cobarde es incapaz de mostrar amor. Hacerlo está reservado para los valientes. Otra promesa más. En 2 Timoteo, el Señor nos dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Muchas veces nos vamos a tener que mover junto con el temor y meterlo en una backpack o en nuestra mochila y junto con el temor ponernos en marcha. Y hacer lo que es correcto. Bueno, la próxima semana vamos a ver
más a fondo cómo contener, no eliminar completamente, porque eso sería irreal, tendrían que cortarnos la amígdala o que nos diera la enfermedad esa, cómo contener el temor y que podamos ser libres de él para cumplir nuestro propósito. Entonces no se lo pierdan. Por eso les quiero animar a que se suscriban al canal para que les estén llegando, se enteren de los videos que estamos subiendo, y también les quiero recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo importante el día de hoy, yo creo, es que podamos identificar si es que estamos batallando con alguno de estos 5 tipos de temor dañino que hemos visto hoy. El primero es el temor imaginario o desproporcionado. Ahí nos tenemos que hacer una pregunta. La pregunta es si esto que me estoy imaginando o esto que estoy pensando tiene lógica. Número 2, cuando el temor es permanente. Nos hemos hecho esclavos del temor. Aquí la instrucción es que ya Cristo nos hizo libres en la cruz del Calvario y somos libres de cualquier influencia o cualquier atadura de temor. Así es. ¿Cuál es la instrucción? Levantarnos y pelear en contra de esto hasta que venzamos. Y para esto queremos orar por ti. Padre, en esta hora oramos por las personas que están escuchando este mensaje y que están siendo atadas por una creencia, por espíritus de temor. Señor Jesús, tú en la cruz venciste al temor, incluso tú fuiste a la cruz en medio de temor, tú te levantaste y pusiste tu rostro como un pedernal y terminaste tu obra. Señor, que así esa victoria el día de hoy la declaramos sobre estas personas, que tú les ayudas a vencer y que tú has vencido sobre toda amenaza. Te damos gracias, Señor. Amén. Así es. Yo te quiero decir que tú eres libre por lo que Jesús hizo en esa cruz. Tú eres libre del castigo de Dios. Tú tienes todo lo que se requiere para cumplir tu propósito en esta vida. Sé libre del temor al fracaso. Sé libre del temor a la muerte. Sé libre del temor al qué dirán los demás. Sé libre del temor a todo tipo de escasez. Yo te quiero animar que así como cuando se decretó la libertad de los esclavos, y muchos de ellos seguían siendo esclavos cuando ya legalmente eran libres. Así hoy yo te quiero decir que tu libertad ha sido decretada, que te quites esas cadenas de papel y que descubras la libertad que el Señor Jesús te ha dado con su muerte y su resurrección. Te quiero preguntar, tal vez tú estás bajo un ataque del enemigo. Aquí la instrucción es resistir al diablo. Dice la Biblia, resistan al diablo. Primero sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Así que no te acostumbres a esa manera de vivir, no te creas la mentira y cambia esa mentira por la verdad de Dios. Así es. Y yo me acuerdo cuando empecé en el ministerio cristiano sirviendo a los demás, yo iba a orfanatorios y asilos de ancianos y empezó a pasarme algo interesante, que yo tenía planes y me entusiasmaba a ir, y a veces me pasaba que el día que iba a ir me entraba como una angustia o me entraba una cosa horrible, y yo me di cuenta que era un ataque espiritual, y básicamente aprendí a decir: enemigo, te ordeno que te vayas de mi vida en el nombre de Jesús. Espíritu de ansiedad o de temor, vete, te echo fuera. Y santo remedio. Entonces es lo que dice la Escritura: resiste al enemigo y él huirá de ti. Número 4, tal vez tu temor pueda ser originado por incredulidad. Jesús dice
No temas, sino cree. Si nos damos cuenta, cada una de estas decisiones del día de hoy necesitan una decisión de parte nuestra, porque todo está a favor de que seamos libres. Así es, así que recuerda las promesas del Señor. Y por último, si lo que estás batallando es cobardía, ¿qué podemos hacer? Mete tu temor en tu mochila y muévete y levántate y corre hacia el destino que Dios tiene para ti. Dentro de 8 días vamos a ver principios más detallados de cómo podemos salir de una vida fundamentada o influenciada por el temor. Hasta entonces, Dios los bendice. Vengo ante ti postrado, con todo mi ser te quiero ver. Tuyo soy, Señor. Mi vida pongo en tus manos. Dios de gracia, vengo en humildad. En tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Mi vida pongo en tus manos, Dios de gracia, vengo en humildad, en tu presencia quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Clamé, me oíste, me viniste a rescatar, contigo quiero estar. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Con mi fe te exaltaré, con mi amor te exaltaré, con mi ser te exaltaré. Clamé, me oíste,
rescatar. Contigo quiero estar. Clamé, me oíste, Me viniste a rescatar. Contigo quiero